¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos al canal Tico Gamer, el canal donde solo jugamos de un programa y también pasamos bien. Bueno, ahora toca el turno a nuestra querida PlayStation 5 sobre 10 títulos recomendados para este Halloween de terror. Voy a recalcar una cosa de PlayStation 5. Me está recordando mucho a la generación de PlayStation 2, porque la generación de PlayStation 2 fue una de las generaciones que más juegos de terror lanzó para una consola. Muchos estaréis de acuerdo que PlayStation 2 fue una auténtica burrada los juegos de terror que sacó y pudimos disfrutar. No tanto en las generaciones de PlayStation 3, que no vi tantos o no recuerdo yo tener tantos. De hecho tengo una buena colección de PlayStation 3, creo que tengo bastantes títulos. Y de terror tendré muy poquito, pero de PlayStation 2 tengo bastante. Y en esta generación de PlayStation 5 está ese auge, ese renacimiento otra vez por ese género de terror. En Series X y One puede haber, no digo que no, pero es en PlayStation 5 donde más están sacando. Por lo menos es lo que yo estoy percibiendo desde mi punto de vista. Esto siempre es desde el punto de vista del que hace el vídeo. Nunca es generalizando ni diciendo que es lo mejor. Pero bueno, dejando esta parte de mi pie de la parte, vamos ya con los 10 títulos para PlayStation 5. Empezamos con el primer título, y es un título que a muchos les gustará porque recuerda ese género de terror angustioso y sobre todo el que nos va a llevar por un mundillo muy pasillero donde nos esperan bastantes sustos, y es este Evil Inside. Evil Inside es un juego de terror psicológico que copia muchos aspectos de la demo Pi, aquella demo tan famosa que muchos soñamos y que creíamos que iba a ser el nuevo Silent Hill. Pero al final todo cayó en saco roto y nos quedamos sin aquel juego magnífico, pero con un cambio importante. A partir de ahí, muchos estudios empezaron a copiar la idea. Entre ellos el estudio barcelonés Hadun Soft, que estrenó este título el 23 de marzo del 2021. La historia nos cuenta que Mar, el protagonista, cuida de su hermano ya que su padre está en prisión y su madre ha muerto. El juego funciona de igual manera que Pi, como lo conocemos, PT. Y la sensación es que jugaremos a una demo un poquito más larga. El juego se puede completar en unas 2 horas más o menos. Y con esta premisa y la historia, te invito a que lo juegues y pases un mal rato. Segundo título para nuestra consola PlayStation 5. Título también bastante angustioso, con un terror bastante gore. Y es este Onside Run 104. Este juego se lanzó el 16 de junio del 2022, desarrollado por Wizfire y distribuido por el mismo y Perpetual Europe. Un escalofriante juego de body horror con mecánicas de escape room. Las malas decisiones han traído a Matthew hasta el terrorífico motel. Ahora te toca a ti decidir cómo escapar. ¿Conseguirás sobrevivir al maléfico doctor que te acecha en cada esquina? Vamos con el tercer título, terror. Con un público bastante inconcreto porque no a todo el mundo le gusta el terror japonés, que es este Ikai. Miedo, ansiedad, prevalecen cuando los cuentos más oscuros del folclore japonés toman vida en este juego de terror psicológico en primera persona. Nos encontramos en la era feudal. Ikai gira en torno a la sacerdotisa de un santuario que luchó para vencer a los espíritus de su pasado y su presente. Juego que se lanzó el 22 de marzo del 2022. Cuarto título para nuestra consola, juego que quiso rescatar o juego que bebe mucho de esos Resident Evil, de esos primeros, con puzzles, misterio, terror. Y estamos hablando de un juego que va a tener próximamente una segunda parte, pero tenemos ahora mismo la primera, que es Torment Soul. Este videojuego nos lleva de vuelta a los clásicos de supervivencia y terror y está inspirado en los clásicos de Resident Evil y Alone in the Dark, dando una bocanada de aire fresco a los juegos con perspectiva fija. Y aunque queda muy poquito para poder disfrutar de una segunda entrega, mientras tanto te invito a que vayas abriendo boca con esta primera parte. El videojuego nos pondrá en la piel de Carolyn Walker mientras investiga la desaparición de 2 mellizas en Wiltaker, Carolina, que despertará en medio de la noche desnuda y en una bañera. Vamos con el quinto título. Volvemos al género de terror fantasmal japonés. Y es este Yoni Sausion Edition, la edición especial, que es de cartón y que trae creo que un poste más y alguna cosilla. Pero como he dicho, si os gusta este género que está renaciendo muy fuertemente otra vez,
Pues este es un título que no puede faltar. ¡Ay! Una estudiante de primaria en Japón de los 90 está a punto de darse cuenta de lo sola que está al verse arrastrada a una historia de fantasmas vivientes, donde el sol nunca se pone, y es obligada a participar en juegos infantiles en un mundo de atardecer interminable. Ai sufre el acecho de entes sobrenaturales mientras su vida pende de un hilo cuando estos horrores comienzan a reflejarse en el mundo real. Ai debe aceptar que solo tiene 3 opciones: esconderse, correr o morir. Vamos, que vas a pasar un mal rato. Videojuego que se lanzó el 18 de agosto de 2021. Fue desarrollado por Tricore Inc. y distribuido por Choru Worldwide. Sexto título, juegazo también, de esos de escape room, con puzzle, tenemos que escapar de habitaciones y que seguro que muchos conoceréis. Y es este Dob No Open. Videojuego desarrollado por Nox Nocti y Quasar Dynamics. Fecha de estreno inicial el 24 de octubre de 2022. Del género Survival Horror, basado en mecánicas de escape room, inspirado por los maestros del terror en la literatura, cine y videojuegos. Dob No Open es la trágica historia de un hombre que lucha por conservar la cordura y acallar las voces que resuenan en su cabeza. Bajo una gran presión y una atmósfera tan terrorífica como opresiva, Michael J. Gorem, un prestigioso zoólogo y epidemiólogo, se encuentra atrapado en una retorcida versión de su propia casa y sabe que su mujer e hija están en serio peligro. Vamos, que como macho ibérico te toca a ti resolver este intrincado misterio y escapar de esta diabólica casa. Séptimo título para nuestra consola PlayStation 5, Martha is Dead. Lo tengo abierto, ¿vale? Aunque los pongo así, intento reciclar esto porque soy un chapucilla, pero está abierto y está jugado. Martha is Dead. La muerte de Marta fue lanzado el 1 de octubre del 2021 y fue desarrollado por LKA. Videojuego de horror que se presenta como un thriller psicológico. Este videojuego estuvo en desarrollo durante 6 años, en los que trabajaron 15 personas en él. Además, se escribieron 300.000 palabras originales que luego se tradujeron a 12 idiomas distintos, de las cuales 4 de ellos tendrían propio doblaje: italiano, inglés, alemán y chino simplificado. Como no, el español se queda una vez más fuera. Pero este videojuego no estuvo exento de polémica, y unas pocas semanas antes del estreno se ordenó la censura de las escenas de Marta, o la muerte de Marta, en el que se veía perfectamente cómo se le cortaba la cara y había exceso de violencia. Pero tranquilos amigos, porque esas escenas no fueron eliminadas, sino fueron reconvertidas a cinemáticas, de las cuales puedes omitirla o disfrutar de ellas. Octavo título de un género terror nórdico, ¿vale? Que espero no trabarme con el nombre, y es este Axulu End of the God. Estamos hablando de un videojuego de horror vikingo con elementos futuristas, donde el jugador despierta en un santuario de acero y concreto, construido para los dioses nórdicos y para albergar un artefacto enterrado en la tierra hace eras. Como tal, el objetivo del videojuego es descubrir los secretos de la mitología nórdica, los artefactos y los reinos de Johan Thrill. Fue lanzado el 8 de agosto del 2019. Su desarrolladora fue Angry Demon Studio y su distribuidores Digerati y Perpetual Entertainment. Y vamos, si quieres jugar algo diferente, este es tu juego: vikingo y terror. ¿Quién puede pedir más? Ahora vamos a un título que puede ser polémico, pero que a mí me gustó por la inmersión que tiene y sobre todo la atmósfera y la angustia que llega a suponer. Y es este título: Delivery of the Moon. Lo sé, videojuego que me estaréis diciendo: oye Noli, esto no es de terror, pero dejadme decirle una cosa: ¿qué hay más terrorífico que la inmensidad del espacio y la soledad en él? Estamos ante un videojuego en primera persona, de aventura y exploración, y le podríamos poner la etiqueta de juego de desesperación y sobre todo de frustración y ansiedad, ya que son las sensaciones que más marcan a la hora de jugar este título. Y eso me hace ponerlo en estos recomendados para jugar en Halloween. Si has jugado esta versión, también hay otra que es en Marte, pero yo te recomiendo la de la luna. Y para terminar, un título que está bastante bien de precio. Estuvo en oferta casi a un precio y que no podías decir no lo compro. Juego que se ha parcheado, que han mejorado. Juego que tiene sus DLC ya también. Y que sigue ahí y están intentando pues revivir no el género, pero sí este título. Y no es otro que The Callisto Protocol. Videojuego que tenemos por menos de 20 euros.
Y aunque en su día tuvo bastante fallo, con el tiempo ha ido corrigiendo a base de actualizaciones. Y sobre todo con DLC para ir enriqueciendo la experiencia de este videojuego. The Callisto Protocolo peca de ser muy pasillero, pero es ese pasillerismo lo que te va a hacer disfrutar de su historia y no complicarte mucho la vida con puzzles irresolvibles o situaciones que no puedas resolver. Tendrás un buen añadido de susto, muerte, criaturas y sobre todo mucho gore. Vamos, que vas a pasar una noche de Halloween como Dios manda. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado estos 10 títulos para nuestra PlayStation 5. Como he dicho, algunos títulos pueden ser un poco más de pasar mieditos que otros, pero he intentado darle una variedad a las selecciones de juegos para que no sean todos de un terror psicológico, sino sean también de un terror de atmósfera, ¿no? Atmosférico, como puede ser el espacio, algunos con una historia, otros historias paranormales. Pues hay de todo, ¿no? En esta selección. Y te puede gustar más o menos alguno, pero sobre todo son muy disfrutables en esta época del año donde se acerca nuestra americanada favorita, que es Halloween. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale una buena campanita para que te avise cuando haga algún vídeo, una buena suscribida y un buen like para que me suba el ego, ¿no? Vale, que así me animo y sigo colgando vídeos. Pero sobre todo, compartir para seguir creciendo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.